Buenos días, profesor y compañeros. El día de hoy, mi grupo conformado por Carolina Bryan, Michelle Carol, Helen NG, Ana Gabriela Wong Barragán y mi persona Melanie Valdés, tenemos el gusto de presentarles nuestra charla acerca de tuberculosis pulmonar, tuberculosis extrapulmonar y meningitis tuberculosa. Primero que todo, vamos a empezar con una breve introducción y patogénesis. La tuberculosis es una enfermedad granulomatosa crónica que es causada por el Mycobacterium tuberculosis, un bacilo ácido alcohol resistente. El sitio más común de esta enfermedad es el pulmón y también tenemos sitios extrapulmonares, de los cuales los más frecuentes son los ganglios linfáticos, la pleura, las articulaciones y los huesos. Entonces, tenemos que esta enfermedad es contagiada por gotículas infecciosas aerolizadas provenientes de pacientes con tuberculosis pulmonar. Ok. Tenemos en la patogénesis que la Mycobacterium tuberculosis llega a los alvéolos pulmonares y ahí es fagocitado por los macrófagos. Entonces, aquí los bacilos causan varias respuestas. Primero que todo, bloquean la maduración del fagosoma, se multiplican, destruyen por lisis a los macrófagos y luego se propagan a los ganglios linfáticos regionales. Y de estos ganglios linfáticos regionales, estos se diseminan por todo el cuerpo. Tenemos que las etapas iniciales de la infección se induce inmunidad de tipo adaptativa, en sí inmunidad celular y humoral. Entonces, tenemos que luego de la infección inicial, 2 a 4 semanas después, se induce la hipersensibilidad de tipo tardío. Entonces esta causa dos respuestas. Primero que todo, una respuesta que esto es nociva para los tejidos y destruye los macrófagos no activados, que en su interior contienen bacilos en fase de multiplicación, y una respuesta activadora de macrófagos que induce que las células que son capaces de hacerlo destruyan a los bacilos autorresistentes. Entonces tenemos que hay luego formación de granuloma y esto se da en el sitio de la lesión primaria y también se da en los sitios de diseminación. Y también tenemos que a partir de este momento, o pasan dos cosas, o en el sitio de la lesión o hay cicatrización o hay evolución. Entonces, tenemos que la inmunidad mediada por células confiere una protección parcial contra lo que es la tuberculosis y que las citocinas secretadas por los macrófagos causan varias cosas, que aparezcan las manifestaciones clínicas, que entonces ocurran las formaciones de granulomas y que haya destrucción de las micobacterias. Epidemiología. En el 2012 se notificó una cifra estimada de 8.6 millones de casos de tuberculosis, en las cuales 13% estaban infectados por VIH y de ese 13% el 80% venía de África. Del 8.6 millones de casos, 1.3 millones lamentablemente terminaron en la muerte, fallecimiento, y el 58% de los casos provenían de Asia y el 25% de los casos eh, provenían de África. Se observaba con mayor frecuencia en hombres que en mujeres y con mayor prevalencia en los adultos jóvenes a diferencia de los restos del grupo de edades. En el 2018 se notificó 7.3 millones de casos de tuberculosis mundial, en las cuales predominaba la tuberculosis pulmonar y la tuberculosis extrapulmonar representaba aproximadamente el 15% de los casos. Se ha mostrado o se ha visto mundialmente que ha disminuido la incidencia de tuberculosis y se calcula que hace una reducción de aproximadamente 2% por año. En Panamá se ha visto un avance considerable a través de los años en la reducción de la incidencia y de la tasa de mortalidad también. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en el 2018, en la que el MINSA notificó un total de 1.777 casos y se vio una reducción de un 5.4% en comparación del año anterior, que el año anterior se notificó un total de 1.896 casos.
según la cifra de 2018, Panamá tuvo una incidencia de tuberculosis de 41.9 por cada 100.000 habitantes, y se veía con mayores casos en la comarca Gunayala, en la provincia de Boca del Toro y en la provincia de Panamá Este. La propagación de la tuberculosis se da mediante el ser humano infectado, mediante las gotas de las secreciones al momento de estornudar, de hablar o de toser. Y el grado de contagio va a depender de la distancia de la persona con un tuberculoso, del tiempo con el que pasas, el tiempo en el que comparte un espacio con un tuberculoso, o también depende si en las gotas tienen bacilos acidoresistentes, la cantidad que tenga. Aquí en la presentación vemos un cuadro de los factores de riesgo que podemos dividirlos como factores de riesgo en aquellos que de tener una infección reciente, y factores de riesgo de que la infección progrese a una enfermedad. Y el riesgo no es homogéneo en los grupos afectados. Entonces, por ejemplo, en las personas que tienen un contacto con personas de tuberculosis pulmonar activa, ellos van a tener un riesgo de infección reciente, y la prueba cutánea de tuberculina van a tener un resultado mayor de 5 milímetros. Las personas que tienen lesiones fibróticas por una infección anterior a tuberculosis, que tienen tratamiento inmunodepresivo o que son receptores de órganos sólidos, ellos van a tener un riesgo de que la infección progrese a enfermedad, y van a tener un aumento, el diámetro de la prueba cutánea tuberculina van a tener un diámetro mayor a 5 milímetros. Los pacientes con VIH, que tengan infección con VIH, ellos van a tener un riesgo de que la infección progrese a enfermedad, y van a tener en la prueba cutánea de tuberculina un diámetro mayor a 5 milímetros. En las personas que migran a lugares endémicos, que vienen de lugares endémicos o que viajan a lugares endémicos, los niños ellos van a tener un riesgo de obtener tuberculosis de infección reciente, y el diámetro de la prueba cutánea de tuberculina va a ser mayor de 10 milímetros. Las personas que están en cierto tipo de masificaciones, como por ejemplo los trabajadores o los personales de salud, los sin techo, los encarcelados, los que están en asilos, ellos van a tener un riesgo de tener una infección reciente, y van a tener en la prueba cutánea de tuberculina un diámetro mayor a 10 milímetros. Y las personas que tengan delgadez, silicosis, diabetes mellitus, insuficiencia renal, hemodiálisis, gastetomía, carcinoma maligno, ellos van a tener un riesgo de que la infección progrese a enfermedad, y el diámetro de la prueba cutánea de tuberculina va a ser mayor de 10 milímetros. Y si no presenta ningún factor de riesgo, ellos van a tener, la prueba cutánea de tuberculina va a tener un diámetro mayor de 15 milímetros. Otros grupos de otros factores de riesgo de padecer tuberculosis también se ha visto en la edad, y es debido a que cuando
por ejemplo, en los niños, debido a que no tienen además dependen de la inmunidad innata, van a tener riesgo de padecer tuberculosis. Y cuando ya eres un adulto mayor, cuando hay una deterioración del sistema inmune, también ellos van a tener factor de riesgo de padecer tuberculosis. Estos factores de riesgo de padecer tuberculosis. Y también se ha visto que el tabaquismo y la alcoholemia también influye en el padecimiento de la tuberculosis, pero no sé, pero es poco frecuente. La tuberculosis producida por microorganismos farmacoresistentes ha sido una amenaza emergente y lo podemos dividir en dos grupos. La tuberculosis resistente a múltiples fármacos y la tuberculosis extremadamente resistente a fármacos. Los tuberculosis resistentes a múltiples fármacos son aquellos microorganismos que son resistentes a rifampicina y a isoniazida. Y la tuberculosis extremadamente resistente a fármacos van a ser aquellos microorganismos que, aparte de tener resistencia a rifampicina y a isoniazida, tienen resistencia a las fluoroquinolonas y a los inyectables de segunda línea como kanamicina, amikacina y capreomicina, que son mucho más difíciles de tratar y mucho más costosos. Anualmente, de la tuberculosis resistente a múltiples fármacos, se estima una cifra de 450.000 nuevos casos y 170.000 muertes. Y el 5 al 10% de estos casos terminan convirtiendo o progresando a microorganismos extremadamente resistentes a fármacos. La mayoría de estos casos lo vemos más en la China, en India y en la Federación Rusia. Y como la mayoría de los casos de la tuberculosis resistente a múltiples fármacos no son tratados o no logran ser tratados, tienen un alto potencial de transmisión y de prevalencia. Manifestaciones clínicas. La tuberculosis se puede mostrar de forma pulmonar, extrapulmonar o ambas. La forma extrapulmonar se presenta del 10 al 40% de los pacientes, con mayor proporción en los pacientes que están infectados o contagiados por el VIH. La tuberculosis pulmonar. Tenemos a la tuberculosis primaria. La mayoría de los casos de tuberculosis primaria no se reconocen clínicamente, ya que los pacientes pueden estar asintomáticos o presentar síntomas muy leves. Por lo general se diagnostica con la prueba cutánea de tuberculina. Si el paciente llega a presentar signos y síntomas, estos serían fiebre, disnea, tos no productiva. En ocasiones pueden presentar eritema nudoso y dolor preurítico, y en ocasiones también pueden presentar crepitantes y sibilancias focales. En cuanto a la localización, suelen localizarse en los lóbulos medios e inferiores. Los estudios imagenológicos. Está la radiografía convencional. La placa simple de tórax suele mostrar pequeñas opacidades parcheadas en los campos mediopulmonares, con frecuencia con adenopatía iliar unilateral. También se pueden encontrar atelectasias del lóbulo pulmonar superior o medio, que se debe a consecuencia de compresiones de los bronquios, ya sea por un derrame pleural transitorio o por una hipertrofia ganglionar. En esta imagen podemos ver una placa simple de tórax PA en una paciente femenina de 26 años que presenta tuberculosis primaria. En la flecha completa podemos observar una masa iliar derecha y más arriba en la punta de flecha podemos observar un nódulo más pequeño. La tomografía computarizada también se utiliza en estos casos. Se utiliza la combinación de tomografía computarizada habitual y tomografía computarizada por emisión de positrones. Ahora, recordemos que la tomografía computarizada habitual solamente utiliza rayos X, pero la tomografía computarizada por emisión de positrones es una modalidad de la medicina nuclear, utiliza pequeñas cantidades de material radioactivo. Esta tiene como función evaluar el metabolismo, evaluar los órganos y los tejidos del paciente. Entonces, estas dos modalidades en conjunto, estas dos exploraciones, permiten tener un diagnóstico más preciso y poder ver cuáles son las anormalidades en el metabolismo. Y se utilizan mejor en conjunto que por separado, ya que el diagnóstico va a ser más preciso si se utilizan en conjunto.
Como datito para saber es que recientes estudios con tomografía computarizada por emisión de positrones y con tomografía habitual muestran que la mayoría de los contactos en el domicilio con pacientes con pacientes con tuberculosis que han tenido la prueba de tuberculina cutánea positiva pueden presentar adenopatía mediastínica, la cual remite con el tratamiento de isoniazida. También debemos saber que los pacientes infectados con el VIH, con infección de tuberculosa latentes observados con esta modalidad pueden presentar una captación parenquimatosa. En la mayoría de las personas, salvo en las inmunodeprimidas, las manifestaciones de la tuberculosis primarias pueden remitir sin tratamiento, gracias a la respuesta de la inmunidad adaptativa. Durante el posterior periodo de latencia clínica pueden encontrarse pruebas de la infección primaria como son el complejo de Kohn, el complejo de Ranke y el foco de Simon. El complejo de Kohn es una cicatriz radiológica visible que puede ser densa y presentar focos de calcificación. El complejo de Ranke es la combinación de los ganglios iliares calcificados y focos de Kohn, es decir, es un complejo de Kohn dentro de un ganglio, entonces eso es un complejo de Ranke. Los focos de Simon son las pequeñas cicatrices que son causadas por lesiones detenidas en los vértices pulmonares o en los ápices del pulmón. En personas inmunodeprimidas y en niños, la enfermedad suele avanzar rápidamente y puede llegar al grado de enfermedad clínicamente importante, en donde se presentarían cavidades, derrames pleurales y diseminación hematógena. La tuberculosis primaria progresiva. La falta de desarrollo de inmunidad adaptativa es más común en niños pequeños, ancianos o inmunodeprimidos. En este contexto se puede desarrollar una tuberculosis primaria progresiva. Ahora recordemos que la inmunidad adaptativa es la que empieza en acción ya después de que ha fallado la inmunidad innata. Esta inmunidad adaptativa es la que es más específica, es la que tiene memoria. Entonces, la tuberculosis primaria progresiva es como una tuberculosis primaria en donde el paciente, su sistema inmune no ha sido lo suficientemente capaz para contener la infección, por lo cual la infección progresa. Clínicamente no es posible distinguir la tuberculosis primaria progresiva y la tuberculosis de reactivación. La tuberculosis de reactivación. Tenemos que aquí que los términos intercambiables de lo que es la tuberculosis de reactivación y la tuberculosis postprimaria nos van a indicar de que la tuberculosis primaria se sigue de un periodo de por lo menos unos 2 años de latancia clínica después de la tuberculosis primaria, por el cual aparece y se desarrolla en un marco de una inmunidad adaptativa. Y cuando hablamos de inmunidad adaptativa, quiere decir de que si un patógeno ataca a un organismo previamente sensibilizado, entonces nos van a aparecer lo que es una respuesta inmunitaria adaptativa y estas van a ser mediadas por las células T y B de memoria, donde el sistema inmune va a tener la capacidad de poder recordar los antígenos y poder actuar sobre ellos. Entonces, esto va a contribuir de modo de importancia a la patogenia y a las manifestaciones clínicas. Entonces, como hallazgos clínicos de esta tuberculosis, tenemos de que el paciente va a presentar un comienzo insidioso de una tos productiva, también va a presentar un esputo purulento con trazas de sangre. La sudoración nocturna, la anorexia y la pérdida de peso también son síntomas presentes. Entonces, la fiebre aquí se va a hallar presente en aproximadamente la mitad de los afectados y la mayoría de los pacientes van a ser asintomáticos. Como un dato importante tenemos de que la tuberculosis postprimaria es la forma más común de la tuberculosis de reactivación. Tenemos en la parte de la exploración física de que al hacer el examen físico vamos a encontrar una matidez en la percusión y vamos a encontrar unos sonidos respiratorios anfóricos de tono bajo, o sea que van a ser unos sonidos huecos y que en ocasiones los crepitantes pueden ser pustusígenas. Entonces, en lo que es la localización, el 95% de las lesiones se van a encontrar en lo que es los segmentos apicales, que en este caso, en el dibujo o la imagen podemos apreciar que son los de color rojo, y también lo podemos encontrar en los segmentos posteriores de los lóbulos superiores, que en este caso en la imagen son los de colores verdes, y también podemos encontrarlos en los segmentos superior dorsal del lóbulo inferior. Entonces, en los hallazgos radiológicos tenemos de que a veces la afectación de la laringe y del oído medio también pueden hacerse presentes, y aquí las cavidades iniciales van a tener una pared delgada,
pero posteriormente van a ir evolucionando a cavidades de pared gruesa crónica. Entonces, el 10% de las cavidades van a presentar un nivel irradio, como lo podemos ver en la primera radiografía. Y también el paciente va a poder presentar un pioneumotórax y también va a haber una ruptura en las cavidades y va a poder entrar el aire en ellas. Entonces, también se recomienda de que si el paciente tiene una afección mínima, se le realiza una radiografía lordótica apical o una tomografía para una mejor visualización. En las personas inmunosuprimidas, las opacidades pueden localizarse en lo que son los campos pulmonares, medios, inferiores, o manifestarse en forma de una neumonitis lobular, como podemos ver en la segunda radiografía. Entonces, en la tuberculosis por reinfección, más que nada tenemos que la tuberculosis por reinfección es clínicamente indiferenciable de otras formas y es porque tiene un importante mecanismo patógenos en entornos de elevada transmisión. ¿Qué quiere decir esto? De que algunas evidencias avalan de que el diagnóstico por una tuberculosis de reinfección afecta habitualmente a los pacientes que están en una tuberculosis de latencia previa o son sometidos a tratamiento de una tuberculosis postprimaria. Entonces también puede haber un cambio en el perfil de la sensibilidad a los medicamentos o un cambio confirmado en la huella genética. La tuberculosis pleural constituye casi el 20% de los casos extrapulmonares. Se produce por extensión directa cuando un fuego gaseoso subpleural vierte su contenido en el espacio pleural o por siembra por vía hemática. Puede haber tuberculosis pulmonar concurrente, que esto quiere decir que puede haber la tuberculosis pulmonar y tuberculosis extrapulmonar al mismo tiempo. La tuberculosis pleural es considerada como una tuberculosis extrapulmonar, pero se correlaciona bastante con la tuberculosis pulmonar. Muchas tuberculosis pulmonares son diagnosticadas principalmente o primariamente por la tuberculosis pleural. A la exploración física vamos a encontrar una matidez a la percusión. Por encima de esa matidez vamos a encontrar egofonía y tenemos que recordar que la egofonía es el aumento de la resonancia en donde se le pide al paciente que diga la letra I sostenidamente, pero vamos a escuchar la letra E. Esto también se llama como la voz de cabra. Y también vamos a encontrar una disminución de los sonidos pulmonares. Una complicación poco común es el empiema, que se da por la ruptura de una cavidad con innumerables bacilos y su paso al espacio pleural. En los estudios imagenológicos, la radiografía convencional de tórax generalmente nos va a mostrar un derrame pleural unilateral, con mayor frecuencia en el hemitórax derecho. La afectación bilateral se da en el 10% de los casos, y los derrames pleurales pueden ir de tamaños medios, grandes y rara vez masivos. Yo les voy a hablar sobre la meningitis tuberculosa. Primero que todo, la información que voy a presentar hoy es según el artículo Tuberculous Meningitis, More Questions Still Too Few Answers, que fue proporcionado por el profesor. Primero que todo, la meningitis tuberculosa representa el 1% de los casos de tuberculosis. Esta incapacita o mata a la mitad de las personas que la padecen. Las personas más afectadas por esta enfermedad son niños y personas con VIH. La infección en niños puede ser prevenida por vacunas y también por profilaxis de isoniazida en niños que están expuestos a adultos que padecen la enfermedad. Y la vacuna también se utiliza, que es la Bacillus calmette-guerin, que brinda protección para las formas diseminadas de la tuberculosis en niños, especialmente meningitis tuberculosa. Entonces, un poquito sobre la patogénesis. Está el modelo de 2 pasos de meningitis tuberculosa que en el artículo menciona que fue demostrada experimentalmente hace 8 décadas por Rich y McCordock. Y entonces esta plantea que la meningitis tuberculosa no resulta de una propagación hematógena directa de la Mycobacterium tuberculosis a las meninges, ya que se encontraron granulomas tuberculosos o focos de Rich que liberaron bacterias desde el espacio subaracnoideo al cerebro para entonces causar la patología. Entonces, estos se encontraron en... Vamos a empezar de nuevo. No me gustó.
Bueno, yo les voy a hablar sobre la meningitis tuberculosa. Esto es según el artículo Tuberculous Meningitis, More Questions, Still Few Answers. Entonces, primero que todo, vamos a mencionar que... No, pausa, volvemos. Bueno, yo les voy a hablar sobre la meningitis tuberculosa. Toda la información que les voy a presentar el día de hoy es según el artículo Tuberculous Meningitis, More Questions, Still Few Answers. Entonces, este artículo fue pausa. Desde aquí, ya. Bueno, yo les voy a hablar sobre la meningitis tuberculosa. Esto es la información que voy a presentar hoy es según el artículo Tuberculous Meningitis, More Questions, Still Few Answers, que fue proporcionado por el profesor. Entonces, primero que todo, tenemos que la meningitis tuberculosa representa el 1% de los casos de tuberculosis y esta incapacita o mata a la mitad de las personas que la padecen. La infección es más común en niños y puede ser prevenida por vacunas y por profilaxis de isoniazida en niños que están expuestos a adultos que están contagiados. También se utiliza la vacuna que mencioné, es la Bacillus Calmette-Guerin, que brinda protección para las formas diseminadas de la tuberculosis en niños, especialmente la meningitis tuberculosa. Entonces, voy a hablar un poco sobre la patogénesis. Está el modelo de 2 pasos de meningitis tuberculosa. Y en el artículo se menciona que hace 8 décadas, Rich y McCordock demostraron experimentalmente que la meningitis tuberculosa no resulta de una propagación hematógena directa de la Mycobacterium tuberculosis a las meninges, sino que encontraron granulomas tuberculosos, conocidos también como focos de Rich, que liberaron bacterias al espacio subaracnoideo, y esto se encontró en autopsias de niños que murieron por tuberculosis meningea. Entonces no se sabe exactamente cómo la Mycobacterium tuberculosis deja los pulmones y llega al cerebro para entonces causar la patología. Probablemente la diseminación hematógena ocurre antes de que la infección pueda ser controlada por el sistema inmune adaptativo. Y esto es explicado por varias cosas. Primero que todo, porque es más común en pacientes con respuestas de célula T deterioradas como pacientes con VIH. Porque los niños con respuestas de célula T preparadas por la BCG, o sea, por la vacuna, están protegidos contra la tuberculosis miliar y la tuberculosis meningea. Y también porque el polimorfismo en genes involucrados en lo que es la respuesta inmune innata se asocia con el desarrollo de la enfermedad. Algunos estudios también sugieren que algunas cepas de Mycobacterium tuberculosis son más propensas a causar meningitis tuberculosa que otras. Entonces, porque todavía hay retrasos en lo que es el reconocimiento clínico y el diagnóstico. Primero que todo hay que mencionar que la enfermedad, el pico de esta enfermedad es en niños de 2 a 4 años y que lo más importante de esta enfermedad es el diagnóstico temprano y esto es muy difícil y el tratamiento temprano es el factor más importante en la progresión de la enfermedad. Entonces, las características clínicas de la meningitis tuberculosa están bien descritas. La presentación clínica de esta enfermedad es una meningitis subaguda, pero la dificultad recae en que usualmente el cuello rígido está ausente en la etapa temprana de la enfermedad en cualquier edad. Entonces debe ser reconocida por síntomas no específicos de mala salud general y no por síntomas típicos de una meningitis. Entonces, tenemos que en niños los síntomas no específicos son baja ganancia de peso, fiebre baja, apatía. Y en los infantes los síntomas más tempranos están relacionados a la infección pulmonar que ocurre antes del desarrollo de la meningitis tuberculosa. En adultos, primero viene malestar y anorexia y luego empeoramiento de del dolor de cabeza y los vómitos. Entonces, lo único que diferencia los síntomas de una meningitis tuberculosa de enfermedades como la influenza común es la persistencia. Entonces, pudiendo así ir de un estadio temprano y tratable a las etapas finales que incluyen coma, opistotono y muerte. Entonces, los signos de la tuberculosis meningea avanzados sí están bien descritos, pero ya cuando se hacen aparentes, vienen a un alto precio para los pacientes. Entre estos signos podemos encontrar irritación meningea, coma, convulsiones, signos de presión intracraneal, parálisis del nervio craneal y desórdenes del movimiento.
Ocasionalmente, la tuberculosis meningia puede aparecer agudamente con estos signos avanzados presentes y sin periodo prodrómico, que es lo que se conoce como el estadio latente. Y múltiples estudios han definido las características más predictivas de la meningitis tuberculosa. Pero la característica más importante es que que estos síntomas siempre duran más de 5 días. Ahora vamos a hablar un poco de las características clínicas que diferencian la tuberculosis meningia de la meningitis criptocócica en pacientes con VIH. Entonces, hay 2 estudios que han identificado estas características clínicas. El primero encontró que podría diagnosticarse con un 98% de especificidad y un 42% de sensibilidad si el paciente presenta lo siguiente: recuento de células CD4 menor a 200 microlitros, una proporción de líquido cefalorraquídeo a glucosa en plasma menor a 0.2 microlitros, y un número total de linfocitos en líquido cefalorraquídeo mayor a 200 células por microlitro, y también una prueba de antígeno criptocócico en líquido cefalorraquídeo negativa. Entonces, el segundo estudio informó que en comparación con la meningitis criptocócica, la meningitis tuberculosa presenta más rigidez de cuello, temperatura corporal más alta, conciencia reducida, presiones de líquido cefalorraquídeo más bajos y también mayores números de leucocitos en el líquido cefalorraquídeo. Entonces, vamos a hablar un poco sobre los laboratorios diagnósticos de la meningitis tuberculosa. Primero que todo, en microscopía tenemos la tinción de líquido cefalorraquídeo, Ciel-Nielsen, y la microscopía para bacilos ácido alcohol resistentes. Se puede decir que es variable y muy pobre, o sea que no tiene tanta utilidad diagnóstica. Tenemos también las técnicas de amplificación de ácido nucleico, que puede confirmar pero no descartar la enfermedad, pero sí puede ser aumentada si se realiza una prueba de reacción en cadena de polimerasa en tiempo real, y también analizando filtrados de líquido cefalorraquídeo. Entonces, también tenemos ensayos de liberación de interferón gamma. Esto cuantifica el interferón gamma producido por los linfocitos T sensibilizados en respuesta al contacto con antígenos específicos de la Mycobacterium tuberculosis. Y también tenemos la detección rápida de resistencia a drogas. Usualmente estas pruebas son muy lentas y ya cuando salen el paciente ya murió. Entonces, lo más recomendable es usar técnicas de amplificación de ácido nucleico de líquido cefalorraquídeo y la detección de mutaciones genéticas que confieren resistencia a los medicamentos. Pero estas pruebas son de baja sensibilidad. En neuroimagen se utiliza la tomografía computarizada. La tomografía computarizada enseña exudados hiperdensos basales en escaneos de precontraste y la mejora meningia basal. También se pueden ver los infartos, hidrocefalia y tuberculomas en la tomografía computarizada con contraste, y el 30% de las imágenes que se realizan, ya sea en niños o en adultos, estos son normales. En la imagen por resonancia magnética tenemos que la resonancia magnética con imágenes ponderadas, por difusión, mejora la detección de infartos tempranos y también de encefalitis de la zona fronteriza. Y la resonancia magnética con gadolinio permite la visualización de los tubérculos leptomeningios que están presentes en aproximadamente 90 de los casos en niños y 70 de los casos en adultos con la enfermedad. Tenemos que el tratamiento se basa más que nada en isoniazida y rifampicina. Y también y en esta tabla que vemos aquí tenemos la primera tabla que está a la mano izquierda. Tenemos los tratamientos de primera línea, los regímenes.
esto para niños y adultos. En la tabla que está en el lado derecho tenemos la penetración de líquido cefalorraquídeo de estos tratamientos de primera línea y también de segunda línea de estas drogas antituberculosas. Tenemos que tenemos las complicaciones más comunes de esta enfermedad, que son la hidrocefalia, el accidente cerebrovascular y la formación de tubérculos. Ahora voy a hablarles sobre la linfadenitis tuberculosa. Esta forma de tuberculosis extrapulmonar es muy frecuente y es la causante del 43% de las linfadenopatías periféricas. Usualmente esta enfermedad se da por una reactivación de la tuberculosis en un sitio sembrado hematógenamente durante una infección tuberculosa primaria que probablemente ocurrió múltiples años atrás. La linfadenitis tuberculosa cervical ocurre como resultado de una infección de tuberculosis que involucra tanto las amígdalas, a las adenoides o el anillo de Waldeyer. Y la linfadenitis tuberculosa abdominal ocurre por la ingestión de esputo o leche contaminada con Mycobacterium tuberculosis o Mycobacterium bovis. Entonces, tenemos que las manifestaciones clínicas dependen de dos cosas: del sitio de la linfadenopatía y del estado inmune del paciente. Y la linfadenopatía crónica no dolorosa aislada es mucho más común en jóvenes. Al examen físico de esta enfermedad podremos encontrar una masa firme, discreta o nodos enmarañados fijados en estructuras circundantes. Y la piel suprayacente puede estar indurada. También hay hallazgos poco frecuentes como lo son la fluctuación, drenaje del seno o eritema nodoso. Tenemos que la linfadenopatía cervical es la forma más común de esta enfermedad. La linfadenitis cervical tuberculosa también puede complicarse, pudiendo presentarse úlceras, fístulas o formaciones de abscesos. La afectación de ganglios linfáticos mediastínicos generalmente ocurre como una complicación de la tuberculosis primaria. Y el agrandamiento puede provocar compresión de las vías aéreas superiores, con estenosis bronquial o traqueal. Y el agrandamiento de los ganglios subcarinales puede causar compresión externa tanto del esófago como del bronquio. Tenemos también la linfadenopatía peritoneal tuberculosa, que afecta más comúnmente a los ganglios linfáticos en la región periportal, los ganglios peripancreáticos y también a los ganglios linfáticos mesentéricos. La afectación de ganglios linfáticos hepáticos puede provocar ictericia, trombosis de la vena porta y también podría causar hipertensión portal. Y también tenemos que la compresión extrínseca de las arterias renales debido a una linfadenopatía tuberculosa puede provocar hipertensión renovascular. La ampliación de los ganglios linfáticos intraabdominales tuberculosos ha resultado en una compresión externa de segmentos del tracto gastrointestinal como también del duodeno. Cuando hay coinfección con VIH, puede haber una carga micobacteriana significativa y también se pueden encontrar hallazgos sistémicos concomitantes que incluyen fiebre, sudoración y pérdida de peso. Con frecuencia en estos pacientes se encuentran radiografías de tórax anormales y es más probable que estos pacientes tengan también tuberculosis diseminada con linfadenitis en más de un sitio. El diagnóstico se realiza mediante exámenes histopatológicos junto con frotis de bacilo ácido rápido. Se realiza también cultivo de material de ganglios linfáticos y también se realizan imágenes de tórax. Y el tratamiento es terapia antimicobacteriana multidrogas y también puede hacerse una biopsia por excisión, que en teoría debería ser suficiente para el tratamiento en pacientes que son inmunocompetentes con una enfermedad que esté localizada. Antes de entrar a hablar sobre la peritonitis tuberculosa, es importante mencionar la tuberculosis abdominal, que esta incluye la afectación de los órganos gastrointestinales, el peritoneo, como es en este caso los órganos sólidos o los ganglios linfáticos. La misma comprende alrededor del 5% de todos los casos de tuberculosis a nivel mundial y un factor de riesgo para poder desarrollar
la tuberculosis abdominal es la cirrosis, la infección por VIH, la diabetes mellitus, un tumor maligno adyacente, también puede ser por la adquisición de tratamientos con el factor de necrosis tumoral, entre otras cosas. La misma también la podemos encontrar en otros sitios un poco menos comunes, como es el tracto del árbol hepatobiliar, el área perianal, entre otras. Pero lo más común que se encuentre la misma es en el área del intestino, en el área del peritoneo y en el área del hígado. Entonces, otras formas de adquirir la tuberculosis abdominal es por la reactivación de una tuberculosis latente o también por la ingestión de la Mycobacteria tuberculosa, ya sea porque la persona bebió una leche no pasteurizada o porque consumió una carne poco cocida. Como parte de las manifestaciones clínicas, podemos ver de que las manifestaciones clínicas en la tuberculosis del peritoneo incluye la citis, el dolor abdominal y la fiebre, y por lo general estos síntomas pueden haber persistido durante semanas o durante meses antes de haber establecido un diagnóstico. En el ¿sabías qué? Podemos ver de que más del 90% de los pacientes con una peritonitis tuberculosa tienen ascitis en la presentación, y el otro 10% de los pacientes tienden a presentar una forma más seca. Esto quiere decir de que tienen un abdomen pastoso que es adquirido por la gerencia de la característica. Entonces, como parte de las imágenes radiológicas tenemos de que los pacientes tenemos una sospecha de que puedan estar padeciendo de una tuberculosis abdominal, tienen que ser sometidos a la radiografía, pero por lo general se le prefiere hacer una tomografía computarizada si es factible, ya que esta permite evaluar la afectación de otras partes del órgano, como lo que es el hígado, la presencia de ascitis, la afectación peritoneal o una linfadenopatía. Entonces, también se pueden presentar complicaciones como es una obstrucción de alto grado, la perforación, el absceso y el sangrado. Y obviamente esto se puede dar por cirugías. Entonces, en la tuberculosis gastrointestinal vamos a tener como signos y síntomas los cólicos intestinales, la distensión abdominal, la diarrea, las náuseas, el vómito, el estreñimiento y el sangrado. Estos últimos, por ejemplo, el estreñimiento lo podemos encontrar en el 50% de los pacientes, mientras que el sangrado inferior de entre un 5 o un 15%. Como parte de las manifestaciones clínicas adyacentes, podemos ver que se va a incluir la famosa citis, el agrandamiento de los ganglios linfáticos, los síntomas del tubo ovárico y las manifestaciones clínicas por parte de una inflamación crónica nos van a incluir lo que es la fiebre, la fatiga, la pérdida de peso y una sudoración nocturna. En la parte de la localización, las múltiples áreas del intestino pueden verse afectadas, pero en la región iliocecal es el síntoma más común de afectación, y esto se debe porque la Mycobacteria tuberculosa tiene una afección por esta área, ya que ella abunda el tejido linfoide mucoso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Posteriormente, la bacteria va a entrar en el tejido submucoso y va a crear una reacción inflamatoria donde vamos a tener una necrosis de calcificación, vamos a tener linfagenitis, vamos a tener estenosis, entre otras cosas. Obviamente también podemos ver áreas afectadas en un punto descendente como es el colon ascendente, el recto, el sigmoides, entre otros. En las partes de las tomografías y las radiografías, en el ¿sabías qué? Podemos ver de que las radiografías del intestino delgado y las tomografías abdominales nos muestran que la afectación del ilion terminal es similar a la enfermedad de Crohn. Por ejemplo, en la parte A podemos ver de que el paciente se le hizo una tomografía de un corte axial y podemos ver de que se le observa una estenosis en la parte del colon. Y en la parte B podemos ver que en las flechas amarillas hay una reconstrucción coronal de la misma estenosis. Vamos a ver ahora la tuberculosis miliar. Esta enfermedad tiene varios mecanismos.
puede resultar de una infección primaria progresiva que se da luego de un foco de infección primaria en el pulmón. Y entonces el bacilo puede diseminar a ganglios linfáticos y hematógenamente y teniendo predilección por ciertos órganos como lo son el hígado, el vaso, la médula ósea y el cerebro. También puede darse por reactivación de un foco latente con subsecuente esparcimiento linfohematógeno. Puede resultar de esto con subsecuente erosión a ganglios linfáticos adyacentes o vasos sanguíneos y así también diseminándose a varios órganos. Esto usualmente se da varios años después. También puede ser una infección iatrogénica, pero esto es raro. Pero sí se han dado reportes de litrotisis extracorpórea por ondas de choque, cateterización uretral, colocación de muerto de válvula cardíaca y muy raramente, pero se ha dado trasplantes de órganos. Entonces, esta enfermedad tiene varios patrones clínico-patológicos y se han dividido en 3 grupos. Primero que todo, la tuberculosis miliar aguda, luego la tuberculosis generalizada tardía y por último la tuberculosis anérgica. La tuberculosis miliar aguda tiene un curso clínico rápido, y antes de que hubiera disponibilidad de una quimioterapia efectiva para esta enfermedad, los casos usualmente resultaban en enfermedad progresiva primaria. El sello patológico de la tuberculosis miliar aguda es la formación granulomatosa caseante. La tuberculosis generalizada tardía se refiere entonces a la propagación hematógena que ocurre luego de un periodo primario o postprimario. Y por último, el último patrón que tenemos es la tuberculosis anérgica, que es muy rara y está definida por una ausencia histológica de granulomas. Y la mayoría de los casos se dan en pacientes mayores con presunta tuberculosis reactivada. En algunos casos de la tuberculosis anérgica se observan microabscesos que contienen un número de bacilos con una respuesta predominantemente neutrofílica. Pero en general la tuberculosis anérgica es difícil de establecer basada solamente en histología. La tuberculosis miliar tiene manifestaciones clínicas insidiosas como son la fiebre, la pérdida de peso, sudoraciones nocturnas y poca localización de síntomas o signos. En el examen físico podríamos encontrar tubérculos coroideos, linfadenopatías y hepatomegalia. Y en las radiografías de tórax podríamos encontrar infiltrados miliares que puede que solo sean claros en retrospectiva de 3 meses. Tenemos también una variante de la tuberculosis miliar que se disemina con tuberculosis activa, como ocurre en pacientes con VIH y también en pacientes que son tratados con inhibidores de factor de necrosis tumoral. En esto, los hallazgos radiográficos de tórax pueden ser aún más mínimos y el individuo que está infectado con VIH con inmunodeficiencia avanzada, podríamos encontrar que los hemocultivos son positivos a Mycobacterium tuberculosis en el 20 a 40% de los pacientes. La pericarditis tuberculosa. La pericarditis tuberculosa es una complicación importante de la tuberculosis y ya que la misma es difícil de diagnosticar porque se puede pasar por alto o se puede dar de una forma tardía y esto puede traer complicaciones como podemos presentar una pericarditis constrictiva o incluso la mortalidad. Como parte de la patogenia podemos ver de que la infección con Mycobacterium tuberculosis puede ocurrir por la extensión de la infección desde el pulmón o desde el área traqueobronquial, los ganglios linfáticos adyacentes, la columna, o también puede darse desde el esternón o la diseminación miliar. Entonces, en el ¿sabías qué? Podemos ver que en muchos pacientes que presentan la pericarditis tuberculosa, esta representa la enfermedad de reactivación, ya que debe haber pasado previamente por otro organismo, o sea que es una extensión de la infección. Entonces, aquí podemos ver de que las etapas patológicas de la tuberculosis comprenden la exudación fibrinosa con leucocitos polimorfonucleares abundantes a las microbacterias de la formación temprana de los granulomas con la organización de los macrófagos y de las células T. También podemos ver un derrame sangriolento con exudado linfático y una alta concentración de proteínas de los bacilos tuberculosos y las presentaciones bajas de las concentraciones, la absorción del derrame con caseación granulomatosa y el engrosamiento pericárdico, como podemos apreciar en la imagen, con fibrosis posterior. Entonces, las cicatrices constructivas
el pericardio visceral y el parietal también puede contraerse en las cámaras cardíacas y puede calcificarse, entonces esto va a producir o va a desencadenar una pericarditis constrictiva que impide el llenado diastólico aparente. En la imagen también podemos ver aquí en la flecha, esta negra, podemos ver el exudado de la pericarditis como una de las etapas patológicas mencionadas ya. Entonces, como parte de los síntomas de la pericarditis, podemos ver que en ocasiones el paciente puede presentar una subaguda con fiebre, una sudoración nocturna, un dolor torácico, una disnea. La ortorrea también se hace presente, la pérdida de peso, también puede incluir la taquicardia, el aumento de la presión venosa yugular, la hepatomegalia, la ascitis y el edema periférico. También cabe recalcar de que a menudo se observa un roce pericárdico de fricción y unos ruidos cardíacos distantes, y en alrededor de los 10%, del 10% de los pacientes que tienen una pericarditis tuberculosa, le puede dar un derrame pericárdico, y entonces también se pueden observar otros signos como lo que es la insuficiencia cardíaca, pero en lo que es la enfermedad avanzada, así se pueden encontrar hallazgos, como dije, la insuficiencia cardíaca. Sin embargo, estos mismos no se pueden distinguir de una pericarditis normal. La tuberculosis renal se puede presentar de dos formas, la más común y la menos común. La más común es la que afecta al sistema colector urinario, incluyendo la pelvis renal, los cálices, uréteres y vejiga. Y la menos común son las lesiones del parénquima renal, incluidas las nefritis intersticiales y la glomerulonefritis. Los signos y síntomas son ocasionales, pero si se presentan puede haber disuria, que es la dificultad y dolor para el orinar, colaquiuria, que es el aumento de la frecuencia de micciones, hematuria, nocturia, urgencia urinaria y dolor en el flanco. La enfermedad se identifica ocasionalmente solo después de que han surgido graves lesiones destructivas en el riñón. Análisis de orina. En el mayor del 90% de los casos se puede encontrar piuria y hematuria, y los cultivos son negativos para bacterias. La identificación de microbacterias en cultivo en 3 muestras de orinas tomadas por la mañana confiere certidumbre diagnóstica en 90% de los casos. Estudios imagenológicos. En la tomografía computarizada podemos ver cicatrización cortical renal, también podemos ver lesiones de tipo masa o cavitarias, en ocasiones también podemos observar necrosis papilar con dilatación calicial y ureteral y uréter arrosariado por las estenosis ureterales. Busqué el significado de arrosariado y quería decir como algo que se parece al rosario, es decir, como una parte, porque sabemos que el rosario tiene la bolita y luego una parte estrecha que es el hilo y luego la otra bolita. Entonces este término nos quiere indicar una estructura que primero tiene una parte ancha, luego una parte más estrecha o angosta y luego otra vez una parte más ancha. En las radiografías, si vemos una afectación concomitante, es decir, una afectación del tracto urinario superior o inferior, esto nos puede dar indicio de que podría ser una tuberculosis. Como datito, se observan estenosis en todo el sistema colector, desde la pelvis renal hasta la unión uretrovesical, en 60 a 84% de los casos. Aquí podemos ver un pielograma intravenoso en la tuberculosis del tracto urinario. Podemos ver que en el lado izquierdo hay una afectación del tracto superior como el inferior. Podemos ver un embotamiento de los cálices, es decir, una calectasia que está más arriba. Y podemos ver 2 estenosis ureterales que los están señalando las flechas. Y ahí podemos ver cómo se ve más angosto. Aquí podemos ver un riñón derecho pequeño, no funcionante y que contiene restos de calcificación. Entonces, como datito, el daño renal extenso puede resultar en un riñón autonefrectomizado, es decir, un riñón no funcionante con una calcificación parenquimatosa extensa. La osteomielitis vertebral, también llamada como enfermedad de Pott, es la más frecuente de las osteomielitis. Y su localización es inicial en la región subcondral de la porción anterior del cuerpo vertebral, es decir, en la parte de abajo del cuerpo vertebral, en la parte de adelante. Están afectadas con mayor frecuencia las vértebras torácicas inferiores y lumbares. El espacio discal al principio no se ve afectado, pero luego sí se ve afectado con la diseminación a las vértebras adyacentes. También puede aparecer un absceso frío, esto es común, y pueden diseccionar a través de los planos tisulares. Signos y síntomas. Puede presentar dolor lumbar y dolor irradiado.
En ocasiones y con mayor frecuencia, cuando hay afectación cervical, puede haber debilidad de las piernas e incontinencia de las heces y orina. A la exploración física podemos observar una deformidad de gibus que distorsiona la anatomía del canal espinal. La médula espinal entonces está a riesgo de compresión y si hay compresión puede haber paraplegia. En algunos casos el paciente puede adoptar una postura erguida y puede dar pasos cortitos para evitar como el impacto del movimiento en la columna vertebral. Estudios imagenológicos. Aquí podemos ver una deformidad de gibus como consecuencia del colapso de los cuerpos vertebrales torácicos octavo, noveno y décimo. En las flechas podemos observar un absceso paravertebral que es extenso y se proyecta lateralmente y anteriormente. Esta es una placa simple de la columna torácica posterior-anterior de un paciente con enfermedad de Pott. Aquí podemos ver que se muestran los contornos de una masa paraespinal tuberculosa con destrucción del espacio discal de T7 a 8 y los cuerpos vertebrales adyacentes. Esta es una resonancia magnética, podemos ver la destrucción de T1 del cuerpo vertebral anterior de T1 y una relativa afectación de los discos adyacentes. También podemos ver un absceso que existe debajo del ligamento longitudinal anterior. Entonces debemos recordar que la resonancia magnética se utiliza para ver la extensión e invasión de los tejidos blandos y entonces esto ayuda bastante para cuando queremos ver cómo está la médula espinal. Para los pacientes que reciben terapia antirretroviral, conjunto con tratamiento de terapia antituberculosa, y entonces estos pacientes tienen VIH, es importante controlar el síndrome inflamatorio de reconstrucción inmunitaria. Tenemos que recordar que este síndrome es el conjunto de los trastornos inflamatorios asociados con el empeoramiento paradójico de procesos infecciosos preexistentes, luego del inicio de la terapia antirretroviral en pacientes que están contagiados por el VIH. Veremos entonces una progresión paradójica de manifestaciones clínicas de la tuberculosis, en donde pueden aparecer nuevas manifestaciones clínicas o que pueden reaparecer las que se habían remitido. Tuberculosis relacionada con el VIH. Para complementar todo lo que hemos dicho, debemos también recordar que las manifestaciones de la tuberculosis varían con la etapa de la infección por el VIH. Es decir, que si hay una deficiencia parcial de la inmunidad mediada por células, la tuberculosis pulmonar asume entonces la forma inicial de la enfermedad típica cavitada en el lóbulo superior. La enfermedad extrapulmonar aparece a menudo. Muchos pacientes del VIH es muy común ver que estos pacientes tengan una enfermedad extrapulmonar. No olvidemos que, como dije anteriormente, el síndrome inflamatorio de reconstitución inmunitaria, que puede surgir de 1 a los 3 meses después de que se inició el tratamiento antirretroviral, puede exacerbar los signos y los síntomas de esa enfermedad preexistente y esa infección persistente, en este caso la tuberculosis. Diagnóstico. Infección por Mycobacterium tuberculosis latente. No existe una prueba definitiva que establezca el diagnóstico de infección de tuberculosis latente. El diagnóstico se basa más que nada en ver si el cuerpo hace una respuesta inmune hacia los antígenos de la tuberculosis y también mediante el descarte de la tuberculosis activa. Las siguientes pruebas disponibles que tenemos para eso, mencionando la prueba cutánea de tuberculina, también conocida como PCT por sus iniciales, y el ensayo de liberación del interferón gamma, conocido como IGRA por sus siglas. La decisión de cuál prueba a hacer, en el caso de que además se puede hacer una de las dos pruebas, dependerá más que nada del costo y de la disponibilidad del lugar donde se hace la prueba. La prueba cutánea de tuberculina funciona mediante una inyección por vía intradérmica de un derivado proteico purificado de tuberculina, también conocido como PPD, que se obtiene de filtrados de cultivo de tuberculosis esterilizados. Como ventajas, es más barato en comparación con la IGRA y no requiere asistencia técnica. Su desventaja es que tiene una sensibilidad menor en presencia de tuberculosis activa, también tiene una sensibilidad menor, o sea que puede dar un falso negativo en pacientes inmunodeprimidos, o sea que pacientes con infección con VIH, por ejemplo, le puede dar un falso negativo, y tiene una falta de especificidad principalmente en cuando, o sea que puede dar un falso positivo, principalmente cuando
hay una inyección previa con el bacilo del Mycobacterium bovis, también conocido como BCG. La IgRA mide la liberación del interferón gamma por parte de los linfocitos T, que puede ser estimulada con una mezcla de antígenos de la tuberculosis. Esto tiene como ventaja de que es más específica, o sea que no puede dar falso positivo por BCG como la propia cutánea tuberculina. También requiere de una única visita del paciente. La desventaja es que es bastante costoso, requiere asistencia técnica, y también hay controversias con respecto a la sensibilidad en los pacientes inmunodeprimidos, los pacientes infectados con VIH principalmente, y aquellos contactos de pacientes infectados con tuberculosis pulmonar activo. Hay ciertas poblaciones, tanto el grupo de personas como el personal que deben tomar pruebas anuales, principalmente si vienen de países endémicos. En este caso vendría siendo los asilos, los centros penitenciarios, los vagabundos, personal de salud. Ellos idealmente deben tomar pruebas anuales si viven en países endémicos. Si no viven en países endémicos, entonces no hay necesidad de hacer obligatoriamente pruebas anuales, a menos que haya evidencia de transmisión o de contagio de tuberculosis. Los pacientes sospechosos de nueva infección de tuberculosis por contacto cercano o casual con un infectado, con un tuberculoso, deben ser evaluados porque ellos tienen alto riesgo de desarrollar tuberculosis activa en los primeros 2 años post-infección. Los contactos, muchos programas de pruebas de tuberculosis, primero evalúan los contactos cercanos y luego extienden su investigación a los contactos lejanos si existe una prueba o una evidencia de transmisión o de contagio. Por esas pruebas, evidencia sería, por ejemplo, si el tuberculoso tiene en la microscopía del esputo, tiene VAR positivo. Si alguno de los contactos casuales tuvieron la PCT o la IgRA positiva, o también si tienen tuberculosis pulmonar activa. Si no tienen ninguna evidencia de transmisión o de contagio, no se suelen hacer las pruebas a menos que sea inmunosuprimido. Si la PCT sale negativa inicialmente en los pacientes que tienen contacto cercano con tuberculosos, idealmente se debe realizar otra prueba dentro de 8 a 10 semanas después. Y en el caso de los contactos casuales, muchos programas de tuberculosis hacen la prueba 8 o 10 semanas después de la última exposición. Los infectados con VIH, la PCT inicialmente también puede salir negativa antes del tratamiento antirretroviral y luego se torna positiva al administrar el tratamiento. Entonces, por eso, si ese es el caso, si sale PCT negativa inicial, se recomienda repetir de nuevo la PCT cuando el recuento haya alcanzado el recuento CD4 haya alcanzado a mayor de 200 células por microlitro. Las pruebas no deben repetirse si los pacientes salen positivos. Tanto la PCT como la IgRA se deben realizar en las personas infectadas con VIH y en las personas que tengan riesgo de que la infección progrese a enfermedad o si tienen mal pronóstico. Si cualquiera de las pruebas es positiva, la persona es candidata para un tratamiento de infección de tuberculosis latente. Tuberculosis activa.
En los países con una gran carga de tuberculosis, el diagnóstico se basa con frecuencia en los síntomas que se encuentran en el paciente y también en la microscopía del esputo en busca de BAR, o sea, BAR con BAR positivo. Pero también tenemos los cultivos, si se pueden disponer de ellos. La única desventaja es que estas tardan demasiado, pueden tardar de semanas a meses, y cuando hay infección por tuberculosis, realmente se requiere que el tratamiento sea lo más pronto posible. En el caso de que no encontremos bacterias, ya sea porque los cultivos son negativos o porque en la microscopía del esputo no vimos ningún solo VAR, entonces el diagnóstico final también se puede basar en la respuesta al tratamiento, o si no, se debe buscar un diagnóstico alterno. Ok, en la actualidad, para los cultivos de tuberculosis usamos los cultivos sólidos y los cultivos líquidos. Los cultivos sólidos más común que usamos es el Lowenstein-Jensen, y el cultivo líquido más común que utilizamos es el sistema BATEC, el sistema BATEC MGIT 960, y básicamente es un cultivo líquido con un sistema en la que detecta el crecimiento de bacterias mediante la extinción de oxígeno. Cuando se extingue el oxígeno, ya nos damos cuenta que hay replicación o que hay crecimiento de la bacteria. De ahí vienen las iniciales del MGIT, que viene siendo Mycobacteria Growth Indicator 2. Al compararlo con los medios sólidos, los medios líquidos son más sensibles y crecen más rápido. Ellas crecen de 1 a 3 semanas, mientras que los sólidos crecen de 3 a 8 semanas. Una vez que disponemos del aislado, debemos realizar pruebas de sensibilidad antibiótica para poder guiar el tratamiento, que eso significa 2 o 4 semanas adicionales. Pero hay una prueba que se denomina la prueba del ensayo de sonda lineal, que permite de sacar la sensibilidad de isoniazida y rifampicina en términos de días. El ensayo de sonda molecular de sonda lineal ha sido aprobado en Europa y recomendada por la Organización Mundial de la Salud. Y el ensayo se basa en la búsqueda mediante sondas de mutaciones de las células diana, de la isoniazida y de la rifampicina. Y para realizar la prueba se requiere que el técnico tenga conocimiento de métodos moleculares. Las pruebas de amplificación de ácidos nucleicos, también conocidas como PAAN por sus siglas, están aprobadas y comercializadas para el diagnóstico de la tuberculosis. Su sensibilidad es mayor que las tinciones para BAR y su especificidad es excelente. Sin embargo, tiene un coste elevado que no permite la aplicación rutinaria de estas pruebas. Un ejemplo de esta prueba tendríamos la EXPERT MTB RIF, que funciona mediante una reacción de amplificación de ADN y permite el diagnóstico específico de la tuberculosis y también la sensibilidad a la rifampicina, y todo esto lo puede hacer en 90 minutos. Este método es capaz de establecer el diagnóstico del 90% de pacientes con tuberculosis pulmonar, en el 98% de los individuos que tengan una baciloscopía de esputo positiva a BAR, y en el 73% de los individuos que tengan una baciloscopía de esputo negativa a BAR, compitiendo así con la sensibilidad del cultivo sólido. No requiere que
el técnico tenga experiencia molecular y no está sujeta a contaminación por amplicones, porque ya que es un sistema cerrado. El uso de GeneXpert ha sido destacable y está disponible para el diagnóstico más que nada de casos en los que el frotis sale negativo del esputo y tiene un precio relativamente bajo por la que muchos países han podido acceder a ella, pero todavía no se considera tan barato para otros países. Entonces, hay países que tienen acceso a ello y otros países que no. La broncoscopía para obtener un lavado bronquialveolar o una biopsia transbronquial es otra opción para diagnosticar la tuberculosis en los individuos que están enfermos gravemente y en los inmunodeprimidos para la búsqueda de VAR o para la búsqueda de VAR más que nada y diagnosticar la tuberculosis. La tuberculosis en pacientes infectados con VIH, disculpe, plantea especiales problemas diagnósticos debido a que ellos tienen una alta probabilidad de que la frotis en busca de VAR sea negativo. Entonces, para los pacientes infectados con VIH, existe una tira reactiva que ayuda a detectar lipoarabinomanano, que es el principal glucolípido de la pared celular de la tuberculosis. Tiene una sensibilidad del 60% cuando los linfocitos CD4 tienen un recuento inferior a 100 células por microlitro. La tuberculosis pulmonar. La microscopía del esputo es lo más común que se hace para diagnosticar la tuberculosis pulmonar. Una extensión para que sea leída como positiva se requiere la presencia de 1000 a 10.000 bacilos por mililitro. Comúnmente se emplean las tinciones de Ciel-Nielsen y el de Kim-Jong, pero para un mejor cribado y para una sensibilidad mayor, mejor la sensibilidad de un 10%, tenemos tinciones de fluorocromo, como por ejemplo la auramina, rodamina. Para establecer el diagnóstico se debe examinar 3 muestras y deben estar positivas y recomendablemente deben ser recogidas por la mañana. Tuberculosis extrapulmonar. Debe efectuarse tinciones para VAR de cualquier líquido normalmente estéril en la que tengamos sospechas de que pueda padecer tuberculosis. Rendimiento de las extensiones a partir del líquido pleural, del pericárdico, del ascítico y del cefalorraquídeo es bajo en estos pacientes, pero puede ser mayor en los que tienen infección con VIH y más que nada si la inmunodeficiencia está avanzada. Puede realizarse un diagnóstico rápido de alguna forma de tuberculosis extrapulmonar mediante biopsia del tejido pleural, del pericárdico, del peritoneal, del sinovial, del ilion terminal, para buscar la presencia de granulomas, sobre todo si son necrosantes, porque esta confirma virtualmente el diagnóstico y la granuloma necrosante es algo muy común que vemos en tuberculosis y en las enfermedades fúngicas. También se puede observar VAR de las muestras de líquido o de tejido o también podemos cultivarlas. También para detectar tuberculosis extrapulmonar podemos utilizar la prueba de amplificación del ácido nucleico. Hay características diagnósticas particulares
para las diferentes formas de tuberculosis extrapulmonar. En la tuberculosis pleural, pericárdica, peritoneal, se asocia a un derrame exudativo que con frecuencia tiene predominio leucocítico, y en la que también podemos hallar una concentración de glucosa menor en el 20% de los derrames tuberculosos. El líquido pericárdico en los pacientes con pericarditis y tuberculosa a veces también puede ser sanguinolento. En la meningitis tuberculosa, el líquido cefalorraquídeo puede coagularse y las tinciones de Barr de un coágulo de líquido cefalorraquídeo tiene un mayor rendimiento. Si se sospecha de meningitis tuberculosa y el paciente está inmunodeprimido, es particularmente importante excluir la meningitis criptocócica, que se realiza mediante una prueba antigénica del polisacárido criptocócico. Así también se puede mediante la preparación de una tinta china en el sedimento de líquido cefalorraquídeo. Una característica diagnóstica particular en la meningitis tuberculosa también es que en el examen inicial del líquido cefalorraquídeo pues se puede mostrar predominio de neutrófilos, pero luego puede evolucionar a una meningitis linfocítica con una elevada concentración de proteína y una disminuida concentración de glucosa. Pero también podemos ver meningitis eosinófila. Hola, mi nombre es Michelle Carol. Hoy voy a presentar el tratamiento de la tuberculosis. Como primer punto voy a comenzar con los fármacos de primera línea que se utilizan para este tratamiento, algunos fármacos eficaces y otros de segunda línea, y posteriormente voy a pasar a explicar lo que es el tratamiento de la tuberculosis, en qué consiste y algunas resistencias que se puedan encontrar con los fármacos que se utilizan. Bien, los fármacos de primera línea. Voy a comenzar con el fármaco antituberculoso más importante. Es la rifampicina. Es un fármaco potente y su dosis estándar en adulto es de 600 miligramos al día. La rifampicina se distribuye ampliamente por todos los tejidos corporales, incluido las meninges inflamadas. Este medicamento confiere un color anaranjado en la orina, en los líquidos del cuerpo, como la orina, la saliva, las lágrimas, se excreta por la bilis y la circulación enterohepática. Suele ser bien tolerado y sus efectos secundarios son poco frecuentes y por lo regular de escasa gravedad. Como un aspecto importante, la rifampicina es un inductor potente del sistema del citocromo P450 y disminuye la semivida de otros fármacos. También tenemos la isoniazida, que es un fármaco de utilidad decisiva contra la tuberculosis activa y latente. La dosis usual en el adulto es de unos 300 kilogramos al día o 900 miligramos 2 veces por semana. La isoniazida se distribuye ampliamente en todo el cuerpo, incluidos los tejidos infectados, como el líquido cefalorraquídeo y granulomas gaseosos. Los principales efectos tóxicos de la isoniazida son hepatotóxicos y neuropatías periféricas. La hepatitis por uso de isoniazida es idiosincrásica y se agrava con la edad y el consumo de bebidas alcohólicas. La neuropatía periférica es consecuencia de la interferencia en el metabolismo de piridoxina, por lo cual se debe administrar la piridoxina entre una cantidad de 25 a 50 miligramos al día a personas con otros factores de riesgo de complicaciones como diabetes, abuso de bebidas alcohólicas y desnutrición. El etambutol dentro de estos fármacos de primera línea es el menos potente, pero muestra una gran sinergia con los demás fármacos. Sus dosis de administración son de 15 a 30 miligramos kilogramos al día. Este fármaco se distribuye ampliamente por todo el cuerpo, pero en el líquido cefalorraquídeo alcanza concentraciones pequeñas. El etambutol puede ocasionar una neuritis óptica que depende de las dosis que se administran en el paciente, y con ello causa estocoma central, deficiencia de la agudeza visual y capacidad para captar el color verde.
Como último de los fármacos de primera línea, vamos a ver la piracinamida. La dosis usual es de 15 a 30 miligramos kilogramos al día, que vendrían siendo unos 2 gramos al día. El fármaco se distribuye ampliamente en todo el cuerpo, incluido el líquido cefalorraquídeo. Es frecuente hiperuricemia, aunque es tratable, y la gota clínica es rara con este medicamento. Bien, otros fármacos eficaces. Vamos a comenzar a ver estreptomicina, la rifabutina y la rifapentina. La estreptomicina, la dosis usual en adultos es de 0.75 a 1 gramo intramuscular diario o 5 veces a la semana. Causa ototoxicidad, pero es menos nefrotóxica que otros aminoglúcidos. La rifabutina, que produce interacciones menos medicamentosas que la rifampicina, y se recomienda en lugar de la rifampicina en pacientes infectados con VIH que están tomando inhibidores de proteasas o inhibidores de transcriptasa inversa no nucleosídicas. Es un fármaco que es bien tolerado y sus efectos secundarios dependen de la dosis de administración. Por último, la rifapentina, que es semejante a la rifampicina, pero se administra 1 o 2 veces a la semana. Es importante mencionar que este fármaco no ha sido aprobado en Estados Unidos para tratar a los pacientes con VIH por los altos índices de recidiva que tiene en el paciente. Ahora los fármacos de segunda línea. En este punto tenemos las fluoroquinolonas y otros fármacos como capreomicina, clofazimina y linezolida. Bien, las fluoroquinolonas, tenemos la levofloxacino, el gatifloxacino, que ya no se distribuye tampoco por los fuertes efectos tóxicos que presenta, y el moxifloxacino, que poseen actividades antimicobacterianas amplias y sólidas. Dentro de los otros fármacos tenemos la capreomicina, clofazimina y la linezolida, que se utilizan en contadas ocasiones, pero a veces son necesarios en las enfermedades causadas por Mycobacterium tuberculosis, pero que son cepas resistentes a todos los demás fármacos. Entonces se comienza a utilizar estos en ese caso. Por eso lo vamos a ver más adelante. Aquí en la parte izquierda vamos a ver un cuadro que va a resumir básicamente lo que hemos dicho. Aquí están los medicamentos, los fármacos, las vías de administración, las dosis que se recomiendan para cada fármaco y los efectos adversos más frecuentes que se pueden ver en estos fármacos. Bien, el tratamiento farmacológico de la tuberculosis. Todo tratamiento debería asociar al menos 4 fármacos no utilizados previamente. Para el tratamiento de la tuberculosis se necesitan 2 fármacos que sean esenciales, con capacidad bactericida, una capacidad para matar los bacilos en la replicación activa, y la capacidad esterilizante, que es la capacidad para matar a los bacilos en las fases latentes, y 2 medicamentos acompañantes, que su función principal, más que una función de eliminar bacilos, vendría siendo la de proteger a los fármacos esenciales. Se debería mantener todo el tiempo que dure el tratamiento. Bueno, los fármacos acompañantes se pueden suspender una vez se reduzca la población de bacilos en el paciente. Ellos se pueden suspender. Los esenciales sí se dejan alrededor de 6 meses hasta que se elimine por completo todos los bacilos en el paciente. Es importante detectar que si un fármaco esencial no se puede usar por resistencia o toxicidad, debe ser reemplazado por otro con una acción similar, bactericida o esencial. Como dije anteriormente, están los fármacos de primera línea, que son los que principalmente se utilizan para este tratamiento. La rifampicina, isoniazida, etambutol y la piracinamida son los 4 principales fármacos que se utilizan para el tratamiento. Si bien los esenciales es la rifampicina y la isoniazida, si uno de estos
no se podría utilizar, ya sea porque se crea una resistencia o una intolerancia, se tienen que buscar dentro de los fármacos eficaces o los de segunda línea una solución para reemplazar este medicamento. La pauta de 6 meses, aunque bien tolerada y altamente eficaz, sigue siendo de larga duración y por lo tanto exige de una supervisión estricta en muchas situaciones, ya que muchos de estos pacientes no solamente presentan una tuberculosis, también pueden presentar tuberculosis extrapulmonar, pueden estar infectados con VIH, se puede presentar en embarazadas, en periodos de lactante, entre otras enfermedades, y esto exige una supervisión médica de los medicamentos, ya que muchos de ellos ya pueden estar tomando otro tipo de medicamentos, en el caso de los del VIH, antirretrovirales. Bien, el objetivo del tratamiento de la tuberculosis es el de poder acortar lo máximo posible sin perder la eficacia. O sea, lo normal es que este tratamiento sea de 6 meses. En los fármacos esenciales, que serían los dos primeros, los que tienen el efecto bactericida y esterilizante. Los fármacos acompañantes se pueden retirar a los 2 meses o hasta que salga negativo la baciloscopía que se realiza. Y el test de susceptibilidad es muy importante realizarlo también cada 2 meses. Bueno, este también demora de 2 a 8 semanas en arrojar los resultados, pero es importante hacerlo para saber si el tratamiento está siendo efectivo o si hay que hacer algún cambio por algún tipo de resistencia o intolerancia, como ya mencioné. Bien, el tratamiento de la tuberculosis con resistencia a los fármacos. La tuberculosis con resistencia a fármacos, especialmente aquella en la que existe resistencia a la rifampicina, se ha convertido en el principal reto. Bueno, como dije anteriormente, la rifampicina es el antituberculoso más importante y potente que se utiliza para el tratamiento. Si este no se puede utilizar por algún tipo de resistencia o intolerancia, representa un problema, ya que aquellos pacientes que presentan estos casos son más difíciles de curar y requieren tratamientos más prolongados que se pueden ir hasta unos 18 meses y tienen un peor pronóstico para ellos. Al igual que en el resto de las tuberculosis, se deben asociar al menos 4 fármacos nuevos. Como expliqué en la diapositiva anterior, los fármacos igual, si un esencial es intolerado o es resistente, se debe buscar otro medicamento que sea igual de eficaz que ese y que sea efectivo en este paciente. O sea, el paciente no se puede quedar sin la terapia, sin estos 4 medicamentos. El tratamiento debe prolongarse durante mínimo 21 a 24 meses. Bueno, al igual que en el resto de la tuberculosis, se debe asociar a los 4 fármacos. El tratamiento se debe prolongar un mínimo de 21 a 24 meses y esto hace necesario una supervisión estricta del mismo y un conocimiento de profundidad de aquellos efectos adversos que presentan estos medicamentos en los enfermos. Tenemos que la experiencia de Bangladesh, con una tasa de éxito terapéutico cerca del 90% y un esquema de solo 9 meses, se ha convertido en una gran esperanza para el futuro para estos pacientes que tienen resistencia a la rifampicina, que no han recibido previamente fármacos de segunda línea y en los que se haya bastantes probabilidades de una sensibilización de las fluoroquinolonas. También tenemos en los casos extremos, donde ya no se puedan utilizar los fármacos anteriores. Por último, el último recurso sería la utilización de linezolid, que puede considerarse un fármaco esencial con capacidad bactericida y esterilizante, que es más eficaz que las fluoroquinolonas, solo que él tiene 2 inconvenientes: el precio y que su perfil de toxicidad
es alto cuando se administra más de 8 semanas y puede presentar alteraciones hematológicas y polineuropatías. Y bedaquilina, que es el único fármaco aprobado por la Administración Federal de Drogas en 50 años para el tratamiento de la tuberculosis. Es un fármaco antiguo que ha vuelto a ser útil con el problema de que ahora la tuberculosis, o sea, los pacientes son resistentes a aquellos tratamientos que se utilizaban actualmente y que eran útiles. Entonces, la bedaquilina, que es un fármaco que se puede considerar como un fármaco esencial con una buena actividad bactericida y esterilizante, y es el último recurso que se utilizaría junto con el linezolid para este tratamiento. Por último, el tratamiento de las infecciones tuberculosas, que son las quimioprofilaxis. Las quimioprofilaxis es la quimioterapia específica empleada con finalidad preventiva para evitar el desarrollo de la enfermedad en un sujeto sano infectado con riesgo de padecer tuberculosis. Esta situación cambia radicalmente con aquellos pacientes que presentan VIH con inmunosupresión intensa, con una duración del tratamiento preventivo y la posibilidad de tener que repetirlo son temas bastante controversiales en ellos. La quimioprofilaxis habitualmente se realiza con una toma matutina en ayunas de isoniazida durante 9 meses. También este tratamiento se puede dar con una rifampicina, y con isoniazida, que puede durar 3 meses, o sea, puede ser menos. Solo hay 4 colectivos en los que las indicaciones de quimioprofilaxis es universal. Uno de ellos es los doblemente infectados, por ejemplo, con el Mycobacterium tuberculosis y VIH. También tenemos los infectados recientes, los portadores de lesiones radiológicas sugestivas de la tuberculosis y los infectados con Mycobacterium tuberculosis que van a recibir algún tipo de terapia biológica. Pronóstico. En la era prequimioterápica, la tuberculosis pulmonar mínima se curaba en el 50% de los casos, y la tuberculosis pleural se curaba espontáneamente con riesgo de reactivación. El tratamiento de la tuberculosis depende de la extensión de la enfermedad, de las localizaciones extrapulmonares, de si hay sensibilidad del aislado hacia los medicamentos, o sea, los antituberculosos, si hay infección por VIH, que el paciente esté inmunocomprometido, o también las comorbilidades que tenga el paciente. Entonces, la tuberculosis pulmonar extensa puede sobrevenir con una insuficiencia respiratoria con un mal pronóstico, ya que esto tiene mayor riesgo de hemoptisis grave y neumotórax. La tuberculosis miliar tiene una elevada tasa de letalidad y esto se debe más que nada al retraso del diagnóstico. Tenemos que la meningitis tuberculosa más que nada tiene secuelas neurológicas y una alta tasa de mortalidad. Y la tuberculosis resistente a fármacos y tuberculosis resistente a múltiples fármacos se acompañan de elevadas tasas de fracaso terapéutico, morbilidad y mortalidad. También tenemos la tuberculosis en personas infectadas con VIH y esto se asocia a una elevada mortalidad temprana que está mal caracterizada. En ausencia de tratamiento antirretroviral hay mayor riesgo de otras enfermedades y infecciones oportunistas y que haya progresión de la enfermedad por el VIH. La adición de tratamiento antirretroviral, hay afecciones asociadas con la administración concurrente de los medicamentos de la tuberculosis en conjunto con la infección de los medicamentos del VIH. Y puede ocurrir síndrome inflamatorio de reconstitución inmune que explicó mi compañera. Gracias.